Bueno, Dios les bendiga en esta hora. Dios es bueno y maravilloso en cada uno de nosotros. Y Dios ha puesto algo en mi vida y quiero compartirlo con ustedes. La palabra del Señor en 2 Samuel, capítulo 9. Un chance para que lo puedan buscar los que tienen la Biblia cerca. En 2 Samuel, capítulo 9. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Yo tengo otra versión de la palabra de Dios aquí, que dice: cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: salud, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre, Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo, Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Micaía. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset, y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Dios es bueno con cada uno de nosotros, y Él siempre trae una palabra para cada uno de nosotros en los momentos difíciles y en los momentos que no son tan difíciles. Dios en su palabra, Él no ha prometido que no vamos a pasar momentos difíciles. Él ha prometido que en cada momento, en cada situación que nosotros vivamos, Él siempre va a estar con nosotros. Él va a vivir con nosotros a nuestro lado. Y esta historia que leíamos aquí, muchos la conocemos, muchos hemos escuchado hablar sobre Mefiboset. Y dice la palabra del Señor que, bueno, anteriormente había una historia entre Saúl, Jonatán, David, y Saúl, el primer rey que Dios había permitido que estuviera sobre el pueblo de Israel, y su hijo Jonatán. En el momento que llega David y Jonatán se hacen muy buenos amigos. Y llega el momento en el que David toma el reinado. Y cuando David está en el reinado, él se acuerda del pacto que él había hecho con Jonatán, y dice, manda a llamar y dice: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia por ese pacto que yo hice con Jonatán? Y dice la palabra del Señor
que él dijo, hay alguien que yo pueda hacer misericordia. Y la palabra del Señor ahí, como leíamos, dice que había un hombre llamado Siba y su familia que pertenecían o eran siervos de Saúl en el tiempo que Saúl estaba reinando. Y a él lo llamaron y él preguntó, Siba, ¿tú conoces a alguien a quien yo pueda hacer misericordia? Y él dijo, hay alguien, hay uno que es hijo de Jonatán. Y este hombre, ¿dónde está? Y le dice, está en un lugar que se llama Lodebar. Y ahí, en ese versículo de Lodebar, que está en segunda de Samuel 9, versículo 4, estaba buscando y dice que Lodebar significa un lugar de dolor, de miseria, de tristeza, de oscuridad, de soledad y desesperanza. Un estado espiritual de los despojados de la fe. Entonces, ¿dónde vivía este hombre llamado Mefiboset? Dice la palabra de Dios que vivía en un lugar que era una maldición, que era un lugar llamado tristeza, un lugar llamado dolor, un lugar llamado oscuridad o desesperanza o soledad. Y aparte de eso, no era un hombre normal, un hombre común y corriente, porque la historia nos relata que él era un hombre lisiado de ambos pies. Era un hombre que no podía moverse como nosotros normalmente nos movemos. Había tenido, por decirlo así, todo cuando su abuelo era el rey, cuando estaba cerca, él pudo haber tenido muchas cosas, pero ahora estaba en un lugar que se llamaba tristeza, que se llamaba dolor, que se llamaba Lodebar. Y en ese tiempo que él se encuentra en ese lugar, tal vez él perdió la esperanza, tal vez él vivía en sus pensamientos diciendo, aquí voy a morir, aquí voy a pasar el resto de mi vida, estoy en un lugar solo, que se llama Lodebar, un lugar abandonado, un lugar donde no hay esperanza, un lugar donde no hay más que tristeza y dolor. Y dice la palabra del Señor que por ese pacto que David había hecho por medio con Jonatán, pudo alcanzar la bondad en el corazón de David hacia Mefiboset. Y si seguimos leyendo como leíamos anteriormente, dice la palabra del Señor que lo mandaron a llamar y Mefiboset fue traído hacia donde estaba el rey. Y cuando David lo ve, dice que se postra Mefiboset y David le dice a él, y lo vamos a leer en el versículo 6, en la última parte, dice, Saúl, saludos Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. En el 7 dice, no tengas miedo, le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad, por lo que le prometí a tu padre. Te daré las propiedades que pertenecen a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Y esta historia a mí me llama la atención porque David hizo misericordia de Mefiboset por medio de un pacto que había hecho con Jonatán. Y si vemos nosotros en nuestro tiempo actual, hay alguien que ha hecho un pacto o un compromiso por cada uno de nosotros, por el cual nosotros podemos ser partícipes de la misericordia de Dios, de la misericordia de nuestro Padre Celestial, y ese es Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra y Él nos llamó de donde nosotros estábamos, de donde nosotros nos encontrábamos. Él nos abrazó, Él nos limpió de nuestros pecados, nos restauró, y Él lo sigue haciendo conforme nosotros nos vayamos acercando a la medida del varón perfecto, ¿verdad? Acercándonos a su presencia. Y Mefiboset, aún así, cuando él llegó ahí, él tenía temor porque sabía lo que había pasado con Saúl, cómo había perseguido a David para matarlo, sabía que solamente él había sobrevivido y él tuvo cierto temor, pero David le dijo ahí en el versículo, en el último parte del versículo 7, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Entonces David mandó a llamar a Mefiboset
y le dijo, tú vas a recuperar todo lo que era de tu abuelo, todo lo que era de tu padre, tú lo vas a tener y tú vas a agarrar todo eso y vas a poder tener eso. Y aparte de eso vas a comer a la mesa del rey. Y pocas personas tenían ese privilegio de estar ahí sentados a la mesa del rey, comer lo que el rey comía, tener las atenciones que el rey comía. Pero ahí estaba Mefiboset. ¿Y qué había hecho Mefiboset en especial? ¿Qué había hecho Mefiboset para poder estar ahí? Ser hijo de Jonatán, el cual había hecho un pacto con David. Ahora, ¿qué especial tenemos nosotros para poder sentarnos a comer con nuestro Dios, para poder sentarnos y estar con nuestro Padre? Es Jesucristo, que por medio de su cruz, que por medio del amor que Él derramó en esa cruz por cada uno de nosotros podemos tener la libertad, podemos acercarnos confiadamente. Y hoy yo quiero decirles que Dios nos está llamando a acercarnos a Él. Dios nos está llamando a acercarnos a su presencia, a confiar en Él, a meternos en oración, a meternos en su palabra, a meternos en una búsqueda con Él. Y hoy, ¿qué todo lo que sucede en el mundo? Hoy noticias negativas, hoy todo lo que usted ve, hay mucha gente haciendo videos, hay mucha gente buscando información, hay mucha gente tratando de ver cómo encuentran una solución a las cosas que están sucediendo. Hay muchas personas preocupadas, qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, qué va a ser de mí, qué va a ser de mi país, qué va a ser de la economía. Y nos hacemos muchas preguntas. Hay muchas personas hoy en día que están sufriendo, que están diciendo que tienen temor, que tienen angustia. Y si yo me contagio, y si yo me enfermo, y si yo no tengo trabajo, ¿qué va a suceder de mí? Pero no se nos ha olvidado nosotros que Dios nos está llamando a acercarnos a Él, que Dios nos está llamando a comer con Él, a estar en la mesa sentados con Él, que Dios nos está llamando para confiar en su presencia, para confiar en lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. El mundo vive cosas que por muchos años se han vivido y que por muchos momentos ha habido dificultad, que han habido crisis, que han habido muchas cosas, que Dios sigue amándonos, que Dios sigue cuidándonos, que Dios sigue protegiéndonos. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención de esto que leíamos, porque dice la palabra del Señor que David le dijo a Siba, tú vas a servir, así como servías con Saúl, vas a servir a Mefiboset y vas a trabajar para él, vas a hacer las cosas que él no puede hacer, vas a sembrar, tu familia va a sembrar, tu familia va a cultivar, tu familia va a hacer esto. Y es que cuando nosotros confiamos en Dios y cuando nosotros nos sentamos a la mesa de nuestro Dios, comenzamos a vivir cerca de nuestro Dios, comenzamos a abrazar la presencia de Dios, a confiar en Él, Dios se hace cargo de nosotros. Puede estar el mundo en lo peor y aún así Dios sigue estando con nosotros. De cualquier lugar Dios te puede mandar una bendición. En cualquier momento Dios puede hacer un milagro en tu vida. En cualquier momento Dios no ve la crisis, porque la crisis será muy grande, pero Dios es mayor que la crisis. Dios puede detener esa crisis en este momento, puede hacerlo mañana, puede hacerlo en el tiempo que Él quiera. Pero mientras llega ese tiempo, nos toca a nosotros acercarnos a Dios, nos toca a nosotros confiar en Dios y decirle a Dios, Dios, tú tienes control de mi vida, tú tienes control de mi familia, tú tienes control de todo, de todo lo que me rodea. ¿Por qué hemos de tener temor? ¿Por qué hemos de tener miedo nosotros? El mundo no es nuestro salvador, la economía no es nuestro salvador, la salud no es nuestro salvador es confiar en Jesucristo, estar cerca de Él, acercarnos a su presencia, acercarnos al propósito que Él ha establecido por cada uno de nosotros. Hoy, muchas personas se encuentran encerrados en sus casas, muchas personas tienen diferentes
situaciones, muchos económicas, muchos están viviendo enfermedad, muchos están viviendo temor, muchas cosas están sucediendo en el mundo. Y esto no ha sido para unos cuantos, ha sido para todos. Todos o están guardados en sus casas o están con temor porque tienen que salir y que si me voy a contagiar, o están afligidos porque tienen un familiar enfermo, o están afligidos porque se les está acabando el dinero y no tienen un trabajo, o se han quedado sin trabajo. Pero Dios nos está llamando a acercarnos a Él, a decir, mientras nosotros estemos sentados a la mesa de nuestro Dios, Él va a suplir, Él va a traer nuestro alimento. Esto que está sucediendo es una enseñanza para nosotros, para la iglesia de Dios, para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos que nuestra dependencia es de Dios. Y vea qué importante lo que dice la palabra del Señor aquí en el último versículo, porque nosotros podemos pensar, sí, Mefiboset se acercó a la casa del rey y toda su vida cambió. Pero el último versículo dice, y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Él seguía comiendo a la mesa del rey, pero aún así seguía lisiado de sus pies. Y ese problema que él tenía en sus pies no fue un obstáculo para llegar a donde Dios quería que él llegara, para llegar a donde Dios quería que nosotros estuviéramos ahí. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Dios quiere un verdadero arrepentimiento de nosotros. Dios quiere que nosotros nos acerquemos realmente a su presencia, porque nosotros muchas veces hemos sido personas mediocres. En Costa Rica significa como conformistas, personas que pudiendo hacer un poco más por Dios no lo hacemos. Y así muchas veces hemos sido nosotros, porque hemos tenido cosas primero antes que nuestro Dios. Hemos tenido cosas que han ocupado ese primer lugar. Y este tiempo que estamos viviendo es para acercarnos a Dios. Es para acercarnos, para arrepentirnos, para decirle a Dios, Dios, yo necesito de ti. Es tiempo de que nosotros entendamos como iglesia que necesitamos acercarnos a Dios, que necesitamos cambiar muchas cosas en nuestras vidas, que no podemos pretender decirle a Dios, cámbiame mi vida, o cambia esta situación que estoy viviendo, o cambia esta situación, si nosotros no estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de vivir, si nosotros no estamos dispuestos a entregarle nuestra vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Dios anda buscando un corazón contrito y humillado. Un corazón así no desprecia a Dios. Un corazón que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, personas que le entreguen a Dios toda su vida por completo y le digan, Dios, a pesar de lo que está sucediendo en el mundo, mi mirada no está puesta en el mundo, mi mirada está puesta en ti. A pesar de que muchos tengan temor, mi mirada está puesta en ti, porque yo sé que te he buscado con un corazón diferente. Y ahí donde tú estás, comienza a decirle a Dios, Dios, si tú tienes que perdonar algo de mi vida, perdónalo y ayúdame a ser mejor. Ayúdame que este tiempo que estamos viviendo y todo lo que resta por delante, nosotros podamos comprometernos con Dios. Hay una canción que dice, sana nuestra tierra. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos ser sanados espiritualmente. Necesitamos sacar de nuestras vidas muchas cosas que a Dios no le agradan. Y eso es algo que solamente yo y Dios podemos saber. Eso es algo que tú y Dios debe conversarlo con Dios, decirle a Dios, ¿qué quieres tú que yo cambie? ¿Qué quieres tú? Porque Dios es tu ayudador y mi ayudador. Él es tu consolador. Él es el que todo lo puede. Y Mefiboset vivió el resto de su vida cerca del rey, comiendo a la mesa del rey, aunque seguía lisiado, pero estaba cerca. Cuando tú y yo estamos cerca de Jesús, nuestra vida cambia, nuestra vida es transformada, nuestra vida es renovada. Nuestra vida, aunque tengamos, como dice la palabra del Señor, en un lugar de lo de bar que es tristeza, que es dolor, que es opresión, Dios te está llamando, el Rey te está llamando a acercarse a Él, a decirle, no importa tu pasado, no importa lo que tú hayas
hecho, no importa lo que tú hayas vivido, no importa cómo te han tratado, no importa cómo has tratado, lo que importa es que yo te estoy llamando para que a partir de hoy tu vida sea transformada, para que a partir de hoy tu vida sea renovada en todo el sentido de la palabra. Dios les bendiga.